Buenas Hola, tardes, licenciado. Hola, Johanna, Buenas tardes, licenciado. Emily, Daniela, Girón, Villatoro. Hola, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes, Evelyn. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Marian. Todavía soy ronco, Marian. Acabas de venir del puerto. Ayer regresé. Qué barbaridad. Bueno, buenas vacaciones, buenas vacaciones. Lo importante es que aquí estamos, gracias a Dios, con vida y con salud. ¿Félix se fue al puerto o no? No, hombre, ¿qué? Me tuve que quedar, mi amigo. ¿Por qué? ¿Carga o qué? Sí, lo que pasa es que tuvimos compromisos en la oficina, entonces nos tuvimos que quedar. Bueno, será una mire, próxima. hablando de que yo sí me eché mi Semana Santa así de cero actividad. Sí. Le pedía permiso a una mano para mover la otra. Imagínate que siempre. Pero Solo, bueno, solo la levantaba para beber algo y volverla a poner en su lugar. Pero agua, pues, porque yo no tomo licor. Mire, Lick, hablando de eso, y las preguntas que yo veo que usted abrió un sitio, eso es opcional, ¿vale? Perdón. Un cuestionario que usted Sí, mencionó. pero aquí le delegamos a un... Perdón, no le copio. Esta semana voy a tratar de ver si ya lo tenemos listo. Solo voy a llamar ahorita para ver si tiene listo en Classroom para que ya puedan ver ustedes las preguntas. Permítanme un minuto. Yo creo que ya estaba habilitado. Yo como que vi que un día mandó. Por eso, pero no, yo le decía que sí es opcional, ¿verdad? Sí, es opcional, pero sí me gustaría un grupo que se comprometió que nos iba a apoyar. Ah, sí. No era ese grupo, pero sí tengo unas ahí, pero no todas, digo aquel, ¿verdad? Pero aunque sea ese, que es el óvulo. Sí, pues. Bueno, vamos a platicar si querés al final de la clase. Va pues, Bueno, yo Lick. creo que vamos a dar inicio, están muy pocos conectados, pero ¿será que todavía andarán por el puerto? No creo. Bien, es que aquí somos pocos. Sí, bueno, ya de por sí la clase es pequeña. Bueno, jóvenes, vamos a hablar hoy de la suspensión. Por ejemplo, antes de comenzar la clase, si yo les preguntara a ustedes, cuando alguien es detenido, ¿será que tenemos la obligación de informarle al patrono que fuimos detenidos? ¿Qué dicen ustedes? Sí, licenciado. Muy bien. Yo opino que no, licenciado. Ya me dicen que no. ¿Más opiniones? Yo opino que sí, licenciado. O a menos que sea para solicitar una constancia de trabajo, licenciado. Bueno, fíjense, pues, nosotros cuando hablamos de la estabilidad laboral, pues nosotros quisiéramos que de aquella estabilidad laboral en Guatemala se diera como la tienen algunos países, ustedes, donde el patrono tiene que, aquí justifica, está también la justificación, pero aquí muchas veces el abuso y se llega al extremo de decir, bueno, Raúl Marroquín, mira, vamos por reorganización, te vamos a despedir. Esa es una práctica que no nos podemos hacer los ciegos. En Guatemala es común. Y digo yo, ¿cómo logramos la estabilidad laboral? Pero como pregunta de examen, la mejor institución que nosotros tenemos en Guatemala para hablar de la estabilidad laboral es la suspensión de los contratos de trabajo. Vamos a ver que hay suspensiones individuales y hay colectivas. Hay parciales y hay totales. Bueno, aquí nos vamos a dar cuenta, inclusive, qué pasó con la pandemia, ¿va? ¿Qué pasa cuando un trabajador es detenido? ¿Qué pasa cuando un trabajador sale de la cárcel con alguna medida sustitutiva? ¿En qué plazo tiene que reincorporarse? Bueno, ¿qué pasa con aquellos contratos que ya tienen 3 meses de suspendidos
y ya el patrón no necesita regresar porque ya la suspensión de los contratos ha terminado, ¿cómo hace para notificar a los trabajadores que deben de regresar a su trabajo? ¿Qué institución se encarga de eso? ¿Qué plazo vamos a tener? ¿Qué clase de suspensión es, por ejemplo, el pre y el post? ¿Qué clase de suspensión podría ser los días de descanso? ¿Qué clase de suspensión sería la huelga o el paro? En fin, vamos a ver que la mayoría de las suspensiones favorecen al trabajador, no al patrón. Sí hay unas que favorecen al patrón, pero la mayoría, por principio in dubio pro operario, favorecen al trabajador. Entonces vamos a ver las suspensiones. Es la mejor institución en materia laboral para hablar del principio de estabilidad laboral. Acá se dan dos principios, se da una obligación fundamental, que es el salario por parte del patrono y la prestación de servicio por parte del trabajador, o bien la ejecución del trabajo. Esas son las obligaciones fundamentales en las suspensiones de los contratos de trabajo. Y en el artículo 65 vamos a encontrar de antemano una definición y posteriormente una clasificación. Artículo 65, primer párrafo del Código de Trabajo. Hay suspensión de los contratos de trabajo cuando una o las dos partes que forman la relación laboral, patrono o trabajador, deja o dejan de cumplir parcial o totalmente, durante un tiempo, alguna de sus respectivas obligaciones fundamentales, que son la prestación del trabajo y el pago del salario, sin que por ello terminen dichos contratos ni se extingan los derechos y obligaciones que se emanen de los mismos. Su clasificación, bueno, entonces esta me interesa. Póngale mucha atención a lo que está ahí, lo que le pusimos color amarillo. Quiero que tenga su código, porque hoy vamos a ver algunos códigos que es necesario hacer una corrección, pero si usted no la hace, esa pregunta la va a tener mala. Por eso quiero que todos tengan su código en la mano. Vamos a pedirle favor vamos a comenzar con Marian Acuña. Léete la parte, el segundo párrafo, donde las suspensiones, si tenés tu código mejor. La suspensión. 65, segundo párrafo, donde dice las suspensiones pueden ser. Ajá. La suspensión puede ser individual parcial cuando afecta una relación de trabajo y una de las partes deja de cumplir sus obligaciones fundamentales. Detenete un momento más. Vean qué interesante. O nosotros dejamos de trabajar, pero el patrón nos va a pagar el salario. Esa va a ser la importante. Una de las partes deja de cumplir con su obligación. ¿Sí? En caso de, si yo les preguntara a ustedes, ¿y en qué caso el patrón? ¿Se recuerdan que cuando hablamos de riesgo o siniestro, nosotros tenemos la obligación de quedarnos trabajando aún fuera del horario? Y ese tiempo extraordinario, el patrón no está obligado a pagar. Vean qué interesante. El patrón no tiene la obligación de hacernos ese pago extraordinario, pago adicional, y nosotros sí tenemos la obligación de quedarnos trabajando en la empresa porque es un caso, una emergencia, un riesgo eminente, un siniestro. En esos casos lo podemos hacer, ¿sí? También puede darse, en la mayoría de casos, pues benefician al trabajador. Pero en el patrón no creo que ese es el mejor ejemplo que podríamos tener. Continuamos, María. Individual total cuando afecta una relación de trabajo y las dos partes dejan de cumplir sus obligaciones fundamentales. ¿Qué se te ocurre, María? Cuando afecta una relación de trabajo, no sé. Una licencia sin goce de salario, donde ni el patrón no te va a pagar ni tú vas a prestar el servicio. Continuamos, María. Colectiva parcial, cuando por una misma causa se afecta a la mayoría o la totalidad de las relaciones de trabajo vigentes en una empresa o lugar de trabajo, y el patrono y sus trabajadores dejan de cumplir sus obligaciones fundamentales. Bueno, solo quiero que vean, el código de Marian dice
el patrono y sus trabajadores. Vea si su código es así, levanten la mano los que su código es así, lo que está ahí. Y el patrono y sus trabajadores. Ahí tenemos a varios, tenemos a Iris, tenemos a Pamela, a Juan, yo, María, Rebeca, Brian, Johanna y Dairi. Vean pues, tenemos que analizar bien para poder interpretar esta Melanie. Miren cuántos códigos tenemos con un error. Lo correcto es o sus trabajadores. ¿Me hacen esa corrección? Que esa se la voy a preguntar en el examen. Si te das cuenta, Marian, el inciso C y el D en tu código son idénticos. Sí, también dice y sus trabajadores. Igual dicen todos de ustedes, pero en la mayoría, por supuesto, hay unos que no. Y hay unos que ni siquiera el código tiene, pero bueno, los que tienen su código. Quiero que hagamos la corrección y vean, utilicemos no la lógica jurídica, no, vamos a utilizar nuestra lógica como estudiantes de Derecho. Colectiva parcial. ¿Qué significa? Que va, primero, la colectiva va a afectar todos los contratos o la mayoría de contratos de la empresa, ¿sí? Pero acá igual, un grupo de trabajadores vamos a dejar de prestar el servicio o el patrón no va a dejar pagarnos el salario. Esas son las obligaciones fundamentales, solo que aquí no somos en forma individual, somos un grupo de trabajadores. La parcial, entonces, ¿qué va a significar? Que ya sea que patrono no nos pague el salario o nosotros los trabajadores no ejecutemos el trabajo. Por eso la palabra correcta es el patrono o sus trabajadores, uno o el otro. El patrono o sus trabajadores. Porque si ustedes ven la colectiva total, dice el patrono y sus trabajadores, ambos dejaron de prestar el servicio. Hacemos esa corrección entonces en el inciso C, es el patrono o. ¿Estamos? Bueno, si leamos la siguiente, por favor, María. Colectiva total, cuando por una misma causa se afecta a la mayoría o la totalidad de las relaciones de trabajo vigentes en una empresa o lugar de trabajo, y el patrono o sus trabajadores dejan de cumplir sus obligaciones fundamentales. A ambos, ahí sí ambos dejan de cumplir con sus obligaciones fundamentales. Por ejemplo, en época de pandemia, falta materia prima no imputable al patrón. En la otra sí puede ser imputable al patrón. Entonces, ¿querías decir algo, Daniela? No. No, licenciado, perdone. No hay pena, bueno. Entonces ya tenemos esa clasificación: individual parcial, individual total, colectiva parcial y colectiva total. Veamos hoy entonces, aquí está cómo lo vamos a ir desarrollando. Las causas de la parcial, de la total. Fíjense que hay una partecita ahí que en todos estos artículos habla de la terminación del contrato. Causas de suspensión, la colectiva total y la parcial. Intervención del Estado en la colectiva total. En la colectiva total. ¿Qué otra? Efectos de la suspensión colectiva, las reglas durante la suspensión y el regresar a las labores, al trabajo. Veamos hoy las primeras, la individual parcial. Vean qué importante, el código las tiene establecidas. En caso de enfermedad, que no se nos olvide, pues que quienes trabajan o su familia que trabaja, usted esté enterado, sabe que muchas empresas el porcentaje lo paga el Seguro Social, únicamente en unas empresas solo el Seguro Social, en otras empresas ya hay disposiciones legales donde la diferencia de lo que paga el Seguro Social de su salario, lo que falta lo paga el patrón. Ya hay algún tipo de disposición legal que lo obliga a hacer, pero mucha empresa todavía sigue nada más con la suspensión del Seguro Social. Por eso usted que mucho trabajador no le gusta suspenderse por el Seguro Social, porque únicamente le paga un porcentaje de su salario, que muchas veces no le alcanza para cubrir sus necesidades. Pero ¿en qué caso se da? Vamos a ver en qué caso se da. Vamos a pedirle por aquí a Yasmin Secaida. Artículo 66, Yasmin.
Artículo 66. Son causas de suspensión individual parcial de los contratos de trabajo. A. Las licencias, descansos y vacaciones remuneradas que impongan la ley o los que se conceda el patrono con goce de salario. Bueno, mira, lo importante aquí, por ejemplo, descansos no hay problema ni vacaciones. Pero las licencias, ¿por qué hay licencias sin goce de salario? No, aquí, por favor, para que sea individual parcial, tiene que ser con goce de salario. Porque si fuera sin goce de salario, entonces estaríamos en una suspensión individual total. Porque ambos dejamos, ni nosotros vamos a ejecutar el trabajo, ni él nos va a pagar el salario. Entonces, la característica de este individual parcial en este inciso es que las licencias tienen que ser con goce de salario. Y ustedes saben que hay licencia por contraer matrimonio, por el nacimiento de un hijo, por el fallecimiento de los padres. Bueno, hay un montón de licencias, ¿sí? Por ejemplo, hay pactos colectivos ya en el Estado o en la iniciativa privada, donde usted va a encontrar que los estudiantes de Derecho tienen licencia, o sea, con goce de salario, 2 meses para estudiar su privado. Eso es interesante, ¿eh? Hay pactos que yo los he leído que los tienen. ¿Continuamos, Yasmin? Inciso B. Las enfermedades, los riesgos profesionales acaecidos, los descansos pre- y postnatales y los demás riesgos sociales análogos que produzcan incapacidad temporal comprobada para desempeñar el trabajo. Sí. Inciso B. La obligación de trabajo sin goce de salario adicional que impone el artículo 63, inciso E. Y vamos a ver, ¿quién nos hace favor ahí de buscar el 63, inciso E? Por favor, Diana Sofía. Ahorita, licenciado. El E, ¿verdad? El 63. El de prestar los auxilios necesarios en caso de siniestro o riesgo inminente en que las personas o interés del patrono o de algún compañero de trabajo estén en peligro, sin derecho a remuneración adicional. Esa es la que les decía, que esa sí nos toca a todos los trabajadores. Vamos a prestar el servicio y sin embargo el patrón no tiene la obligación de pagarnos tiempo extraordinario. Estamos hablando que ese tiempo es un tiempo extraordinario, ¿eh? El artículo 67. Le ponemos mucha atención porque para que lo analicemos despacio, ¿eh? Vamos a ver, vamos a pedirle favor ahí a Evelyn. ¿Estás por ahí, Evelyn? Sí, licenciado. Léete el 67. En casos previstos por los incisos A y B del artículo... A y B. El A y B está hablando de las licencias y las enfermedades. Continúa. Del artículo anterior, el trabajador queda relevado de sus obligaciones de ejecutar las labores convenidas y el patrono queda obligado a pagar el salario que corresponda. En los casos previstos por el inciso B del artículo anterior, si el trabajador está protegido por los beneficios del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social correlativos a los riesgos sociales que en dicho inciso se enumeran, el patrono debe pagar únicamente las cuotas que ordenen los reglamentos emitidos por el instituto. En los casos previstos por el inciso B del artículo anterior, si el trabajador no está protegido por los beneficios correlativos del instituto que menciona el párrafo precedente, o si la responsabilidad del patrono no está fijada en otra forma por las disposiciones legales. La única obligación de este último es la de dar licencia al trabajador hasta su total restablecimiento, siempre que su recuperación se produzca dentro del plazo indicado y de acuerdo con las reglas. Vean qué interesante ustedes porque hay plazos en la suspensión. Acuérdense que no estamos dando por terminado un contrato de trabajo, pero vean, hay reglas que debes de cumplir. Si está cubierto por el Seguro Social y si no está cubierto, el patrono tiene una obligación, pero tiene límite. No le puede pagar por tiempo indefinido. Por favor, continuamos.
y de acuerdo con las siguientes reglas. Después de un trabajador continuo mayor de 2 meses y menor de 6, le debe pagar por medio salario durante un mes. Después de un trabajador continuo de 6 meses o más meses, pero menor de 9 meses, le debe pagar medio salario durante los 2 meses. Y después de un trabajador continuo de 9 o más meses, le debe pagar por medio del salario durante 3 meses. A las prestaciones que ordenen los 3 incisos anteriores se aplican las reglas que contienen los incisos A, B, C y D del artículo 82. Si transcurridos los plazos que determinan este artículo en que el patrono está obligado a pagar medio salario persistiere la causa que dio origen a la suspensión, debe estarse a lo que dispone el siguiente artículo. Es entendido que en todos estos casos el patrono, durante la suspensión del contrato de trabajo, puede colocar interinamente a otro trabajador y despedir a este, sin responsabilidad de su parte, cuando regrese el titular del puesto. Bueno, vean pues, este es el único, bueno, para mí, no sé, sí es el único artículo que fundamenta el interinato, donde dice puede colocar interinamente a otro trabajador. En el caso de las suspensiones, es el único caso que la ley permite a los interinatos. Y cuando regrese el titular, hay que despedir al que está haciendo el interinato. Eso lo dice el último párrafo del artículo 67. Quiero que me lo subrayen y que me lo agreguen en las preguntas. Fundamento legal, ¿dónde aparece el interinato en el Código de Trabajo? Artículo 67, último párrafo. Veamos hoy el 68. Esta ya es la individual total. Vimos la individual parcial, hoy la total. Aquí los dos dejan de cumplir con sus obligaciones fundamentales. Ni uno ejecuta el trabajo, ni el otro tampoco nos paga. Veamos en qué caso se da. ¿Estás por ahí, Raúl? Artículo 68, Raúl. Aquí estoy, 68. Son causas de suspensión individual total de los contratos de trabajo. A. Las licencias o descansos sin goce de salario que acuerden patronos y trabajadores. Y eso sea. B. Los casos previstos en el artículo 66, inciso B, una vez transcurridos los términos en los que el patrono está obligado a pagar medio salario, como se alude en dicho artículo. Y C. La prisión provisional, la prisión simple y el arresto menor que en contra del trabajador se decreten. Esta regla rige en el caso de la prisión provisional siempre que la misma sea seguida de auto que la reforme, de sentencia absolutoria o si el trabajador obtuviere su excarcelación bajo fianza, únicamente cuando el delito por el que se le procesa no se suponga cometido contra el patrono, sus parientes, sus representantes o los intereses de uno u otros. Sin embargo, en este último supuesto, el trabajador que obtuviere reforma del auto de prisión provisional o sentencia absolutoria tendrá derecho a que el patrono le cubra los salarios correspondientes al tiempo que, de conformidad con las normas procesales respectivas, deba durar el proceso, salvo el lapso que el trabajador haya prestado sus servicios a otro patrono, mientras estuvo en libertad durante la tramitación del proceso. Es obligación del trabajador dar aviso al patrono de la causa que le impide asistir al trabajo, dentro de los 5 días siguientes a aquel en que empezó su prisión provisional, prisión simple o arresto menor, y reanudar su trabajo dentro de los 2 días siguientes a aquel en que obtuvo su libertad. Si no lo hace, el patrono puede dar por terminado el contrato, sin que ninguna de las partes incurra en responsabilidad, salvo que la suspensión deba continuar conforme al inciso B del artículo 66.
En estos casos, rige la regla del último párrafo del artículo 67. A solicitud del trabajador, el alcaide o jefe de la cárcel, bajo pena de multa de 10 a 500 quetzales, que impondrá el respectivo juez de trabajo, debe extenderle las constancias necesarias para la prueba de los extremos a que se refiere el párrafo segundo de este artículo. Bueno, es interesante toda la prisión, miren, ya estamos claros que ahora le piden a usted un consejo, ya tiene la base legal para poderlo hacer. 5 días. 5 días. Y cuando ya tengas tu libertad, tenés 2 días para regresar al trabajo. Si no es motivo para despido. Vean, en todos los artículos de la suspensión incluyen uno, determinación de los contratos, porque se puede dar tanto en la suspensión individual, ya sea parcial o sea total. Veamos en qué casos, a pesar que estamos en la institución de la suspensión, se puede dar por terminado un contrato de trabajo. Vamos a ver, ¿estás por ahí, Pedro Antonio Méndez? Sí, licenciado. El 69, ¿verdad? 69. Luego, por ejemplo, este otro... Terminación de contrato de trabajo sin justa causa en la suspensión individual. Artículo 69, Código de Trabajo. El derecho de dar por terminado el contrato de trabajo sin justa causa no lo puede ejercer el patrono durante la vigencia de la suspensión individual, parcial o total. Con justa causa lo puede hacer en cualquier momento. Espérate, solo vean. La regla general es que mientras exista la suspensión de los contratos de trabajo, el patrono no puede despedir a ningún trabajador. Todo lo que vimos hoy no lo puede despedir. Usted esté con licencia, usted está suspendido por el Seguro Social, no puede despedir. Lo interesante, lo excepcional, es con justa causa. Bueno, entonces vamos a ver en el 77 cuáles son las justas causas que el patrón puede dar por terminado nuestro contrato de trabajo. Pero vemos qué pasa con el trabajador. Por favor, Pedro. El trabajador sí puede dar por terminado su contrato de trabajo sin justa causa durante la vigencia de la suspensión, siempre que dé el aviso previo de ley y con justa causa omitiendo esto. Bueno, y con justa causa omitiendo va. Vean, pues, lo que nos están indicando acá es que el trabajador, con justa o sin justa causa, puede dar por terminado su contrato de trabajo. Esa es la regla general. Sin embargo, en casos que sea por una causa justificada, una causa justa, bueno, en causa justa no hay necesidad del preaviso. Pero resulta que sin justa causa, el único requisito que nos exige la ley es el famoso preaviso. El aviso que se tiene que dar dependiendo del tiempo que usted tiene de trabajo. Lo vamos a ver en la terminación de los contratos de trabajo. Entonces, ese es el único artículo que aparece ahí, determinación de los contratos de trabajo. Veamos hoy la suspensión colectiva parcial. Ya terminamos la individual. Ahora nos quedamos en la colectiva parcial y la total. ¿En qué caso se da? Y aquí vamos a ir viendo, ya lo vamos a llegar a lo de la pandemia. ¿Oye? Vamos a pedirle por ahí a Diana Sofía. El 70, ¿verdad? Por favor. Causas de la suspensión colectiva parcial. Son causas de suspensión colectiva parcial de los contratos de trabajo. A, la huelga legalmente declarada cuyas causas hayan sido estimadas imputables al patrono por los tribunales de trabajo y previsión social. B, los casos previstos por los artículos 251 y 252, párrafo segundo. C, la falta de materia prima para llevar adelante los trabajos siempre que sea imputable al patrono, según declaración de los mismos tribunales. Y D, las causas que enumeran el artículo siguiente, siempre que los patronos hayan accedido de previo o accedan después a pagar a sus trabajadores durante la vigencia de la suspensión, sus salarios en parte o en todo. En caso del inciso A, rige la regla del artículo 242, párrafo segundo, y en el caso del inciso C, los tribunales deben graduar
discrecionalmente según el mérito de los autos, la cuantía de los salarios caídos que el patrono debe pagar a sus trabajadores. Veamos, pues estamos hablando de la suspensión colectiva parcial, la huelga legalmente declarada. Ustedes saben que en el 239 está su definición. 2. En el 241 están los requisitos. Deben de votar debemos de aplicar el 239, haber agotado la conciliación y que apoyen el movimiento la mitad más uno del total de trabajadores de la empresa, no únicamente los sindicalizados. En ese caso estamos ante una suspensión colectiva parcial. Los trabajadores nos vamos a la huelga. Nos vamos a la huelga sin olvidarnos lo que dice la ley, que el patrono tiene la obligación de pagarnos el salario y nosotros de descansar. No vamos a evitar el trabajo. Pero si por alguna circunstancia, por lo calificado de un trabajo, resulta que Raúl, todos estamos en huelga, pero Raúl por el trabajo que ejecuta en la empresa debe trabajar. Es el único caso que la ley prevé el doble salario. No sé si tal vez María me hace favor de buscarme ahí, creo que está en el 241 o 242, en los últimos párrafos, para que nos quede claro el doble salario. Es el único caso donde la ley permite el doble salario, no tiempo extraordinario, doble salario. Marian, te encargamos eso ahí, por favor. Y en los casos previstos, en el caso del 251 y 252, que también va a hablar del paro, y eso es importante, porque no nos vamos a equivocar. Cuando el paro es declarado y es imputable al patrono, ahí pues fíjense que el patrono cerró la empresa. Nosotros no trabajamos, pero si es declarado ilegal, tiene la obligación de pagarnos los salarios, ¿sí? Eso lo vamos a ver. De hecho, aquí hay otra palabrita en el 70 que nosotros lo utilizamos mucho los abogados y que nadie nos cree, que está en el Código de Trabajo. Claro, imagínense dónde está. En la suspensión colectiva parcial de los contratos de trabajo, artículo 70. Entonces, continuamos con la lectura. ¿Quién me está ayudando? Licenciado, solo es el 242, el último párrafo, creo. ¿Qué dice María? Si la huelga legal se declara injusta, los trabajadores que hayan holgado no tendrán derecho a salario por el tiempo que dure la huelga, y los que hubieran laborado no tendrán derecho a salario doble. Pero el otro párrafo anterior. Si la huelga se declara injusta, los tribunales de trabajo y previsión social deben condenar al patrono al pago de los salarios correspondientes a los días en que estos hayan holgado. Los trabajadores que por naturaleza de sus funciones deban laborar durante el tiempo que dure la huelga tendrán derecho a salario doble. Bueno, ya se la puedo preguntar en el examen, que ya la vimos, ¿sí? ¿Dónde nos quedamos con el 70? ¿Lo terminamos o no? Sí, ¿Quién es usted? Diana. Sí. ¿Lo terminamos, Diana? Sí, lo terminamos. Va. Entonces quiero que me subrayen algo por ahí, en el último párrafo. Mire lo que dice el último párrafo. En caso del inciso A, que arregle la regla del artículo 242, párrafo segundo, en el caso del inciso C, los tribunales deben graduar discrecionalmente, según el mérito de sus autos. Pero vean lo que dice: la cuantía de los salarios caídos que el patrón debe pagar a sus trabajadores. Ustedes han escuchado y van a escuchar ustedes a partir de que son estudiantes de Derecho la palabra salarios caídos. Los abogados que no sé qué han derecho laboral dicen esa palabra, ya no está en el código. Claro que está en el código. Me subraya esa palabra salarios caídos, porque es un bonito fundamento legal como para preguntárselos. Veamos entonces ahora la colectiva. Bueno, aquí una de las partes deja de cumplir su obligación. Nuevamente le toca desficiar, todos van relacionados con el patrón. Pero aquí ambas partes dejan de cumplir su obligación fundamental. Ni nosotros recibimos salarios, ni tampoco el patrón nos va a pagar. O sea, no tiene obligación de pagar ni nosotros de trabajar. ¿En qué casos procede? Artículo 71. Astrid Melissa López, ¿estás por ahí? Sí, licenciado. El 71, ¿verdad? Y por favor. Causas de la suspensión colectiva total. Son causas de la suspensión colectiva total de los contratos de trabajo en que ambas partes quedan relevadas de sus obligaciones
fundamentales, sin responsabilidad para ellas. Inciso A, la huelga legalmente declarada cuyas causas no hayan sido estimadas imputables al patrono por los tribunales de trabajo y previsión social. Inciso B, el paro legalmente declarado. Inciso C, la falta de la materia prima para llevar adelante los trabajos siempre que no sea imputable al patrono. Inciso D, la muerte o la incapacidad del patrono cuando tenga como consecuencia necesaria, inmediata y directa la suspensión del trabajo. Inciso E, los demás casos constitutivos de fuerza mayor o casos fortuitos, cuando traigan como consecuencia necesaria, inmediata y directa la suspensión del trabajo. Bueno, ahora analicémoslo, ¿sí? La huelga legalmente declarada, pero vean, causas que no hayan sido estimadas imputables al patrono. El paro legalmente declarado. ¿Y por qué el paro? Bueno, fíjense que aquí el paro legalmente declarado, el patrón no tiene derecho a cerrar la empresa y a no pagar los salarios. Entonces, el hecho de que la empresa esté cerrada, nosotros no vamos a poder ejecutar el trabajo, ni él tiene la obligación de pagarnos el salario. Estamos en la total, ¿sí? La falta de materia prima, pero aquí siempre que no sea imputable al patrono. Por ejemplo, imagínense que la materia prima tiene que venir en barco y que haya huelga, haya paralización, cualquier motivo. Entonces, eso no son actos imputables al patrono, sino a otras personas. Y por eso puede limitarse a la llegada de la materia prima. Bueno, la misma pandemia es un problema que no es imputable al patrono. Pero ese está en el inciso E. La muerte o incapacidad del patrono. Claro, si eso sea anónimo no hay ningún problema, pero si es un patrono de manera individual, vean, y que la consecuencia sea necesaria, inmediata y directa, ahí sí va a darse la suspensión. ¿Por qué? Porque por alguna circunstancia tampoco se le puede, el patrono, ¿qué le dijera yo? Falleció, era patrono único y, por ejemplo, no tenía a quien más. Nadie está facultado, por ejemplo, para firmar cheques, para hacernos efectivo el pago. En fin, que en este caso tiene que ser de forma necesaria e inmediata y directa la suspensión. Y los demás casos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito, que fue el caso de la pandemia, ¿sí? Eso fue, ahí no hubo más alternativa que suspender los contratos de trabajo. Pero si se dan cuenta, no estamos hablando de terminación de contrato de trabajo, estamos hablando de suspensión, ¿sí? Vamos a ver, en el caso del Estado, veamos la intervención. Voy a intervenir en el C, ¿sí? En el D, y puede intervenir también en el E, ¿sí? En esos tres casos puede intervenir el Estado en el caso de la suspensión colectiva total. Veamos qué dice el artículo 72. ¿Quién nos apoya con eso? Sí, dirían. Si quieres, se lo leo. Por favor, María. Artículo 72. En las circunstancias previstas por los incisos C, D y E del artículo anterior, el organismo ejecutivo, mediante acuerdo emitido por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, puede dictar medidas de emergencia que, sin lesionar los intereses patronales, den por resultado el alivio de la situación económica de los trabajadores. Vean, esto es interesante. Esto sucedió. Primero tardó el Estado en intervenir. Al final intervino. Yo recuerdo que aún con la famosa prestación de la Unificación para el sector privado y público, el bono 14, si ustedes ven la historia que fue pública en los medios, vean, hubo un ministro que dijo: señores patronos, nada más se les informa que ustedes tienen una obligación, que es el pago del bono 14. Fue despedido y a los 15 días se entra otro ministro y las palabras fueron cambiadas. La circular indicaba: señor patrono, si usted tiene problemas económicos, debe de abocarse con nosotros. Viene el Estado, hace un préstamo, asigna una cantidad de millones de quetzales como una parte reparadora para aliviar la crisis económica de la clase trabajadora.
Intervienen dos ministerios, el de Trabajo y el de Economía, y si usted era patrono, si Raúl era patrono, Raúl tenía que inscribir a sus trabajadores precisamente en una plataforma para que tuvieran derecho a un fondo, un fondo que pues era considerable. Creo que lo dieron como 2 meses o 3 meses, 2 o 3 meses, estuvieron dando esa colaboración para la clase trabajadora, y se hizo aplicando el artículo 71 y el 72, la intervención del Estado. Claro, si usted lee despacio la historia, se da cuenta que sobraron cualquier cantidad de millones. Y hasta ahí dejo la plática de ese tema, porque ya se imaginan qué pudo haber pasado. Pero nada más hablando del artículo 71 y 72, sí fueron aplicados en casos de pandemia, fuerza mayor, o bien puede darse un caso fortuito. Bueno, veamos hoy qué efectos tiene la suspensión colectiva, ¿sí? O sea, ¿quién más nos ayuda? Si no, vamos a hacer el llamado aquí. ¿Se lo leo, Lick? Vamos a hacer. Inciso A. En caso de huelga o de paro, desde el día en que una u otra se lleven a cabo, siempre que esto ocurra dentro de los términos que establece este código. Inciso B. En los demás casos, desde que concluya el día del hecho que le haya dado origen, siempre que el patrono inicie ante la Inspección General del Trabajo la comprobación plena de la causa en que se funda dentro de los 3 días posteriores al ya mencionado. ¿Sigo leyendo? Si la Inspección General del Trabajo llega a la conclusión de que no existe la causa alegada o de que la suspensión es injustificada, debe declarar sin lugar la solicitud a efecto de que los trabajadores puedan ejercitar su facultad de dar por concluidos sus contratos, con responsabilidad del patrono. Bien, aquí ya terminó la suspensión. El patrono debe acudir a la Inspección de Trabajo para decir, bueno, ya terminó, necesitamos, porque tiene que ser una solicitud. La inspección la analiza y si no le parece, dice, señores, definitivamente la vamos a aclarar sin lugar. Ahí nos da la facultad a nosotros los trabajadores a darnos por despedidos, o sea, el despido indirecto, para que nosotros podamos reclamarle al patrono el pago de la indemnización. Pero, ¿qué pasa si las causas así son valederas y le dan trámite y dice, señores, ya terminó la suspensión y necesitamos que regresen a trabajar? Pero vean, el patrono va a tener problema de que si no localiza a sus trabajadores, debe de acudir nuevamente a la inspección y la inspección es la encargada precisamente de ver que regresen los trabajadores a sus labores. Pero antes veamos qué dice el 74. ¿Quién nos apoya? Yo, licenciado. Por favor, Raven. Artículo 74. Durante la vigencia de una suspensión colectiva determinada por una huelga o paro legal, rigen las reglas de los artículos 240 y 247 respectivamente. Durante la vigencia de una suspensión colectiva determinada por otras causas, pueden darse por terminados los contratos de trabajo, siempre que hayan transcurrido más de 3 meses, desde que dicha suspensión comenzó y que los patronos paguen las prestaciones de los artículos 82 u 84 que correspondan a cada uno de sus trabajadores, o que estos, en su caso, den el preaviso legal. Va. Vamos a irnos entonces ahora el 75. ¿Quién nos hace el favor? ¿Alguien había...? Yolik. Por favor, baby. Artículo 75. La reanudación de los trabajos debe ser notificada a la Inspección General de Trabajo por el patrono, para el solo efecto de tener por terminados, sin necesidad de declaratoria expresa y sin responsabilidad para las partes.
Los contratos de los trabajadores que no aparezcan dentro de los 15 días siguientes a aquel en que dicha inspección recibió el respectivo aviso escrito. La Inspección General de Trabajo debe encargarse de informar la reanudación de los trabajos a los trabajadores y para facilitar su labor el patrono debe dar todos los datos pertinentes que se le pidan. Si por cualquier motivo la inspección no logra localizar dentro del tercer día, contando desde que recibió todos los datos a que se alude en el párrafo anterior, a uno o varios trabajadores, debe notificar a los interesados la reanudación de los trabajos por medio de un aviso que se ha de publicar por 3 veces consecutivas en el diario oficial y en otro de propiedad particular que sea de los de mayor circulación en el territorio de la República. En este caso, el término de 15 días corre para dichos trabajadores a partir del día en que se hizo la primera publicación. Bueno, ahí terminaríamos ya con lo que son exactamente las suspensiones de los contratos de trabajo. Ahí lo vamos a dejar para que la próxima clase miremos la terminación de los contratos de trabajo. Yo quisiera pedirles a ustedes ahorita que vamos a hacer un breve repaso para ver si estamos claros en todo este tema. Vean lo interesante que son las suspensiones, no le ponen fin a un contrato de trabajo. Eso es sumamente valioso. Vamos a preguntar, pues vamos a preguntar generalidades ahorita, ¿sí? Un descanso sin goce de salario. ¿Qué clase de suspensión es? Parcial. Parcial. Sí, es parcial, pero ¿qué es parcial? Perdón. Es una suspensión individual total. Total. Marilyn dice parcial. ¿Qué dicen ustedes? Estamos dando una licencia sin goce de salario. Individual parcial. Total. Sería total porque no tiene goce de salario. Individual. Sí, vean, hay cosas que quiero que las vayan ustedes analizando, ¿sí? Fíjense, pues, aquí ninguno de las dos es licencia sin goce de salario. María, no vas a trabajar y Diana, que es el patrono, no te va a pagar. ¿Qué clase de suspensión es? Porque los dos no van a cumplir con las obligaciones fundamentales de prestar el servicio ni de pagar salario. ¿Qué clase de suspensión? ¿Será colectiva total? No, colectiva no. No, ahorita estamos en la individual. ¿Qué clase individual es? Total. Sí, es que ninguno de los dos. En la individual parcial, una de las partes deja. Si yo le hablara a usted, licencia, por ejemplo, para contraer matrimonio, ¿qué clase de suspensión es esa? Individual parcial. Sí, tiene que ser parcial, porque acuérdate que aquí el patrono sí te va a pagar el salario, porque tú tienes derecho a determinados días cuando vas a contraer matrimonio. ¿Sí? Entonces, tú no vas a ir a trabajar, pero el patrono sí te va a pagar su salario. Entonces, una de las partes deja de cumplir su obligación. Y en este caso es el trabajador, pero el patrono sí va a cumplir su obligación con pagar. Entonces, ese es parcial. El pre y el post, ¿qué sería? Sí, sería individual parcial. Bueno, veamos otra. La prisión. ¿Qué clase de suspensión es? Individual total. Depende. Individual total. Individual. Pero si es absuelto. Bueno, pero acuérdate que estamos hablando ahorita de general. Claro, no te olvides vos, Raúl, que para que la suspensión, en caso de la prisión,
tenemos que analizar un aspecto bien fundamental. Primero, pues, no nos olvidemos que las suspensiones, si es individual, parcial, una de las partes deja de prestar su obligación fundamental. Para generar la cárcel, el patrón, definitivamente, el trabajador no va a poder ejecutar sus labores. Ahora, tendría que existir una disposición legal dentro de la legislación legal guatemalteca, laboral guatemalteca, y especialmente dentro de la empresa, que indique esos casos. Si ustedes, fíjense pues, cuando yo les hablé a ustedes de los, no, con ustedes, no fue la semana anterior, que hicimos un trabajo sobre los pactos colectivos de condiciones de trabajo. ¿Saben cuál fue lo asombroso? Que la mayoría, un buen porcentaje, no, casi todos, de los pactos colectivos de condiciones de trabajo no regulan nada al respecto. Es más, tampoco regulan la suspensión en cuanto a que, por ejemplo, el fallecimiento de una madre son 3 días. Y vean, hasta les estoy hablando, yo he visto casos del Estado, donde incluyen sábado y domingo. Pero si sábado y domingo es día de asueto, o sea, está establecido en las disposiciones legales de esa entidad del Estado. Y entonces, si son 3 días, tendría que ser 3 días hábiles. Pero como no dice el pacto, la costumbre de la empresa fue que te incluyen sábado y domingo. O sea, el día que a ustedes les toque discutir un pacto colectivo de condiciones de trabajo, el día que Dios les permite a ustedes trabajar con sindicatos, que no se les olvide, porque normalmente nos vamos a decir, bueno, como este pacto, yo tomo un pacto de guía y digo, miren, este pacto agregaron, por ejemplo, que las vacaciones las incrementan a 25 días. Está bien, es un beneficio para la clase trabajadora. Pero lo triste es cuando no encontramos disposiciones legales como la prisión preventiva. ¿Qué va a pasar con esa clase de suspensiones? Lo establece el código, pero en cuanto al pago, Raúl, no dice nada. No dice si esos 5 días te los va a pagar el patrono. No dice que si los días que estuviste detenido, te los va a pagar. Entonces, como regla general, no te los paga, porque no fue un hecho imputable a él, ¿va? Por eso, cuando tengan la oportunidad y revisen un pacto colectivo y vean que faltan normativas como estas que les estoy indicando, agréguenlas, hay que incorporarlas. Fíjense que uno a veces cuando lo contratan para discutir un pacto colectivo, a veces le quieren imponer ya un pacto, ya artículos ya diseñados. Yo siempre he sido de la idea que debe de estudiarse, porque usted como asesor jurídico, bueno, lo llaman para que usted vaya a discutir un pacto colectivo, para que vaya usted, es el asesor jurídico. Y bueno, ¿qué pasa con el artículo 1, el artículo 2? Donde se detienen es la parte común. Ahí se detiene todo. La discusión de un pacto colectivo. Sí, o sea, no está regulado, porque póngale un caso tonto, ¿verdad? Digamos, viene alguien y tiene un percance de tránsito, no se consigue un buen abogado que le consiga arresto domiciliario y ahí lo dejan encerrado 5 días. Eso entran en huelga, ¿va? Los del sistema judicial, del organismo judicial. Y pasan 5 días, pero él da su aviso y entonces el patrón está enterado, pero entonces después de que logran probar con una cámara oculta que él realmente no tuvo la culpa de nada, lo absuelven, en vez de usted siempre disculpe, que le vaya bien, regresa a los 2 días, pero como usted dice, en ese caso está desprotegido porque perdió todo su tiempo, o sea, él únicamente conserva su trabajo. Y mira, Raúl, lo más delicado, tal vez lo que yo quiero dejar en esta clase clave para ustedes. El día que les pidan una opinión, hoy tienen base legal para indicar que si alguien está detenido, hay que tratar inmediatamente de mandar ese aviso al patrón. ¿Sabes por qué? Tenés 5 días, Raúl. Si no mandas ese aviso en 5 días, facultás al patrono para que te dé por despedido. Sí. Y ustedes como asesores jurídicos en materia laboral o como abogados, el día que les pidan un consejo, digan, no, lo primero que tenemos que hacer es dar el aviso. Sí, digamos, alguien dijo al inicio que sí había que avisar, pues muy atinadamente, pero dijo también como una prueba de que es una persona de bien y todo, porque hablando, digamos, en este mismo ejemplo,
y real. Pues eso sí, ¿verdad? La constancia de trabajo, es una bla, bla, y se va al arresto domiciliario. Pero bueno, eso es... Fíjate, pues, otro, como ustedes, pues, imaginémonos que, vamos a ver, pues, que Andrea Maricruz Monte resulta que va a ser penalista. Y Brian Alexander también va a ser penalista. Entonces ustedes dicen, pero vean qué interesante es que ustedes conozcan estas normas en materia laboral, porque le pueden presentar una excelente defensa penal, una muy buena defensa técnica penal, pero si se olvidan de estos aspectos laborales, dejaron sin trabajo. ¿Saben por qué? El dar aviso es una obligación en 5 días. Después de 5 días, el patrón nos puede despedir. Bueno, ya, gracias a Dios, le dieron su medida sustitutiva. Tiene 2 días para regresar a trabajar. ¿Sí? Tiene 2 días para regresar a trabajar. Como nos falta ver todavía la terminación de los contratos de trabajo, interesante que en la parte de las suspensiones exista la palabra que si Brian está suspendido, Raúl Patrono tiene derecho a nombrar un interino. Y ese interino tiene que saber, lo tiene que decir su contrato de trabajo, que al regresar Brian titular del puesto, el patrono Raúl tiene derecho a despedirlo. Despedir al interino, no a Brian, que era el trabajador que estaba suspendido, no. Al interino, Lo dice muy claro la ley, muy clara la ley. Otra cosa que nos quede claro, la famosa palabra de salarios caídos. Eso sí que nos queda muy clarito de los salarios caídos. Pero bueno, hablando siempre de la suspensión, vean lo interesante. Nos mencionó el artículo 240 y 247. Veamos qué dice 240 y 247. ¿Quién nos hace el favor? Por favor, Pedro. 240 y 247. Sí, 240 y 240. Primero el 240. Artículo 240. La huelga legal suspende los contratos de trabajo vigentes en las empresas en que se declare por todo el tiempo que ella dure. Y el 247. 247. Durante todo el tiempo que se mantenga en vigor el paro legal, se suspenden el contrato o contratos de los trabajadores que no hayan hecho uso de la facultad que les concede el artículo anterior, sin responsabilidad para las partes. Bueno, con eso completaríamos. Bueno, otra pregunta que yo quisiera hacerles, ¿sí? Vamos a ver. Diana Sofía Rodríguez Molina. Mande, licenciado. Vamos a ver, ¿qué pasa, por ejemplo, ¿a qué derecho tiene, por ejemplo, Maylin Solórzano si estamos en huelga declarada legal? Todos nosotros los trabajadores estamos en huelga. Pero resulta que Maylin tiene que atender un asunto que por su naturaleza en la empresa no puede suspenderlo. No puede suspenderlo. Mi pregunta es, a nosotros tiene la obligación de pagar nuestro salario. ¿A qué tiene derecho Maylin que trabajó mientras nosotros estábamos en huelga? Ella tiene derecho al doble salario. Muy bien, muy bien. Fíjense que eso es importante para mí que ustedes conozcan en qué casos procede tiempo extraordinario y tiempo de salario. Bueno, dígame 2 casos en que el trabajador no puede exigir que se le pague tiempo extraordinario. Dime, David. Cuando, por ejemplo, yo tuve un error y tengo que enmendar ese error, entonces yo de mi tiempo me tengo que quedar en el trabajo
para enmendar mi error. Entonces ahí no corre salario extra porque fue culpa mía, ¿verdad? Entonces tengo que darte mi tiempo. Muy bien. ¿Y el otro caso? Por emergencias de la empresa. Sí. De manera solidaria. Está bien, la más dificultosa la viste, ¿sí? Vamos a ver, si yo les preguntara a ustedes fundamento legal de salarios caídos. Porque en el código vamos a Artículo 70. salarios dejados de percibir, pero salarios caídos. Artículo 70. 70. ¿Artículo? 70. No. ¿Qué dice? Sí. Sí. Al final. ¿Qué dice? Leámoslo para ver si es cierto. ¿Y caí es? La cuantía de los salarios caídos que el patrono debe pagar a sus trabajadores. Exactamente. Muy bien. Veamos qué otra cosa les podemos preguntar de esto. Ya nos dimos cuenta que, por favor, transcurridos 3 meses, dice, de las suspensiones, ya se tienen que tomar cartas en el asunto para ver qué vamos a hacer, ¿verdad? ¿Qué actitud vamos a tomar con el trabajador? A no ser que sea por el seguro social. Ustedes saben que ahí, pues, todo modos el patrono, cuando no tiene obligación de pagar nada, cuando usted está suspendido por el seguro social, le importa el tiempo que usted pase fuera. Claro, salvo que sea un buen trabajador y que lo necesite, ¿sí? Pero en cuanto a trabajadores que ni siquiera va al seguro social para no perder tiempo. Pero también he conocido otros trabajadores que viven suspendidos, ¿eh? Conocí una institución del Estado donde en el pacto colectivo está de que la diferencia entre lo que le paga el seguro social y su salario lo va a precisamente pagar la entidad, la institución que celebró ese pacto, ¿sí? Pero como regla general, el seguro social pues es la que asume ese desarrollo en la iniciativa privada. Por eso es la dificultad que se da con la suspensión. Ya quedamos que como la mejor institución que podemos conocer nosotros que le da esta estabilidad laboral a los trabajadores es precisamente la suspensión de los contratos de trabajo, ¿sí? Veamos otro, vamos a poner otro ejemplo. Vamos a ver qué pasa si nos excedemos del pre y el post. ¿Qué dicen? También estaría sin goce de salario, ¿no? Acuérdate que nuestro código habla 30 y 54, que son 84. Pero no nos olvidemos de que por prescripción médica, ¿qué pasaría? Bueno, según el artículo 68 dice que está obligado el patrono a pagar medio salario si llega a exceder el No tiempo. te olvides que estoy hablando del pre y el post, que solo ahí ya te pasaste de los tiempos que estipula la norma esa que me estás indicando. Miren, pero lo interesante con todas las suspensiones es que no le ponen fin al contrato. El patrono se siente aliviado cuando ya tiene un interino y el Seguro Social está cubriendo y no está pagando absolutamente nada. Pero ¿no se han preguntado ustedes por qué el trabajador de la iniciativa privada no le gusta que lo suspenda el Seguro Social? Porque el Seguro Social tiene una cuota diaria. Imagínense, el Seguro Social le para usted una cuota diaria. No le va a pagar más de eso, porque tiene su propia reglamentación, sus propios sistemas actuariales en cuanto a sus ingresos y los gastos que tiene. Entonces, por eso cada uno de los programas es diferente, pero ellos tratan precisamente de no pagar porcentajes sumamente elevados. Y el asunto por eso es que casi nunca se quieren suspender. Y cuando hay pactos, ahí sí lo hace más el trabajador, precisamente para evitar. Vamos a ver. Si yo le hablara a usted en la pandemia, regresemos a la pandemia, ¿sí?
La pandemia debería de aplicarse, tardó como ¿cuántos años? 3 años. Mi pregunta es, ¿se recuerdan el problema que se dio? Creo que su propia familia lo puede haber vivido. De que iba el momento donde el patrono dijo, mira, pues, ya te di las vacaciones, pero el paro a nivel nacional y a nivel internacional, pero pensemos en nacional, la suspensión de labores, la suspensión de cualquier actividad en la calle continúa. Entonces ya no hay ni qué hacer. Hasta que intervino el Estado, dijo, señores, suspendan el contrato de trabajo. Y la parte económica, nosotros la vamos a asumir. Pero sin embargo, se recuerdan que para que cerraran totalmente la pandemia, creo que, no me recuerdo si fue el año pasado, creo que sí fue el año pasado, y donde oficialmente Guatemala estaba libre de la pandemia. Pero pasaron 3 años y mucho patrono ahí tuvo dificultades serias, Mayormente, imagínense algún tipo de negocio de la mediana y pequeña empresa que se ve sumamente afectada. Entonces ahí sí intervino el Estado, inclusive tuvo que normar algunos aspectos que no tiene el Código de Trabajo. La pandemia tuvo que haber evolucionado el derecho del trabajo como otros derechos, pero el derecho del trabajo en muchos casos. Se recuerda un caso que se vio ahí de un call center que no quería tener el distanciamiento y condicionaban al trabajador. Ahí es donde nos damos cuenta de lo que yo siempre les he dicho a ustedes. El día que el Estado se preocupe por fortalecer la Inspección General de Trabajo, claro, habrá un sector que no le guste, pero eso va a producir. Si respetáramos las leyes en materia laboral en Guatemala, imagínense el salario pagado a nivel nacional bajo supervisión, sería importantísimo. Serían otras condiciones de vida de miles de guatemaltecos. Bueno, jóvenes, vamos a dejar la clase del día de hoy hasta ahí. Si Dios quiere, el día viernes vemos la terminación de los contratos de trabajo. El lunes miramos lo que son las jornadas de trabajo. Lo que vamos el siguiente viernes, ya que queda para el final, que va a ser el salario. Entre exámenes estoy pensando si vamos a dar clases y si vamos a dar, pues vamos a ver la prescripción. Todavía nos quedan 4 temas bien importantes que si usted no puede, pues esos días vamos a grabar nosotros, porque yo creo que el examen de nosotros está programado para el 18. Pero ustedes inician un día martes el examen. Le voy a preguntar, yo sí quiero hacer un repaso con ustedes nada más de los cuestionarios que vamos a elaborar. Y sobre eso vamos a evaluar. La idea es de que yo lo que quiero es, claro, vamos a ver cada institución. Se hagan preguntas de todas las instituciones que hemos visto. De esto se trata, pero vamos a repasar juntos. Y el hecho de que usted esté en el cuestionario de una u otra forma también está aprendiendo, está leyendo. Lo vamos a platicar el día viernes, el día viernes. Y primeramente Dios estamos, no sé, ahí nos queda la clase de lunes, que son las jornadas, y ahí terminamos. Me gustaría que quienes están ayudando con los formularios o con los cuestionarios vieran el tema hasta las jornadas de trabajo. Hasta las jornadas de trabajo. Lo que pasa que si metemos el salario y la prescripción es demasiado material. Todos nos quedamos hasta las jornadas de trabajo para que usted pueda elaborar el cuestionario que lo podemos ir analizando. Pasen una buena tarde y si Dios quiere, pues nos vemos el día viernes. Buenas tardes, licenciado. Gracias. Adiós. Buenas tardes, licenciado. Adiós, Jasmine. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Gracias. Buenas tardes, licenciado.